tal amigos? ¿Cómo están? Plenamente está arrancando una otra edición que es para nosotros un gusto poder llevar hasta ustedes, porque es un tema interesantísimo este que vamos a tocar con la licenciada Claudia Marecos. Yo voy a dejar que ella se presente sin más preámbulos, porque les digo, tengo un montón de preguntas para hacer, un montón de cosas para hablar con ella, así que vamos a tratar de exprimir todo el tiempo posible en esta edición de Plenamente. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias Matías y a la producción por la invitación. Súper contenta de estar acá. A mí me encantan estos espacios donde podemos llegar a tantas familias, a tantas personas, no solamente colegas quizás, sino a cualquier familia que esté necesitando escuchar quizás lo que hoy vamos a tratar en el programa. Es lo que queremos justamente, en esto que esto allá nuevito, vos sos la tercera invitada que tenemos y estamos muy congratulados con tu presencia, y más aún por este tema que, no te voy a mentir, es la primera vez que yo escucho. No he estado relacionado porque yo todavía no soy padre, no he pasado todavía por eso, pero incluso creo que hay muchas personas que, habiendo pasado por ese proceso de paternidad o maternidad, desconocen muchas de las cosas que tienen que ver con la psicología perinatal, ¿verdad? Sí, ese es el tema que vamos a estar hablando un poco hoy. Es bastante amplio, así que voy a tratar de ser lo más específica posible, de tratar de tocar los temas más importantes y sobre todo promover lo que le llamamos la salud mental materna y paterna para justamente el bienestar también de esos bebés. Antes de arrancar, contándonos un poco de vos para que la gente sepa con quién vamos a conversar hoy. Bueno, soy psicóloga clínica, ya con un poquito más de 20 años de experiencia en la profesión, pero los últimos 6 años que me estoy dedicando ya la mayor parte del tiempo a lo que es la especialidad de la psicología perinatal. Tengo formación especializada en eso. También soy docente universitaria, soy miembro de la Sociedad Paraguaya de Psicología y de otras redes internacionales de salud mental perinatal. Una es de la Sociedad Marcé Española, otra la Latinoamericana de Salud Mental Perinatal, y también soy coordinadora y miembro de la línea Cálida y representante de Paraguay de Postpartum Support International. Hecha esta breve descripción de su carrera, que es mucho más amplia que eso, ya nos metemos en mi tema y mi primera pregunta es: ¿qué es la psicología perinatal? ¿A qué hace referencia eso? Ok, bueno, cuando hablamos de psicología perinatal estamos hablando de una especialidad de la psicología. La psicología es muy amplia. Tenemos la psicología clínica, la educacional, la comunitaria, la deportiva, y también existe la psicología perinatal. Como su nombre lo dice, peri quiere decir alrededor, y natal lo relacionado al nacimiento de un bebé. Entonces lo perinatal es todo lo que rodea, envuelve, está alrededor del nacimiento de un bebé. Entonces cuando hablamos de psicología perinatal podemos hablar de un lapso de tiempo incluso desde antes de que esté embarazada esa mujer, desde el momento en que en su mente se está como que gestando la idea de ser mamá. Ahí ya empezamos con la psicología perinatal y luego acompaña todo lo que es embarazo, posparto, hasta los primeros años de crianza de ese bebé. También incluye, como parte de la vida, también existe la muerte. Durante los embarazos o al poco tiempo de haber nacido un bebé, existen los fallecimientos o las pérdidas. Entonces también acompañamos los duelos perinatales. Y también agregamos que no siempre se da ese embarazo en el momento deseado o de manera natural, sino que también sabemos que hay muchos casos de infertilidad y donde se buscan lo que le conocemos como la reproducción humana asistida. Entonces es bastante amplia la psicología perinatal. Es amplia, efectivamente, y vamos a tratar de tocar los puntos más importantes, por lo menos de esto. Algo que me llama la atención: hablaste en todo momento de madres o de mujeres nomás, pero ¿esto afecta también a hombres? Totalmente, como su nombre lo indica, es perinatal. ¿Qué es lo que pasa? En las últimas décadas se evidenció a través de los estudios, de la ciencia, las investigaciones, el impacto que tienen las primeras experiencias o las experiencias tempranas en los niños en su posterior desarrollo en toda la vida. Entonces, se fue entendiendo que para que tengan unas experiencias favorables en su desarrollo inicial, lo más importante era que sus cuidadores primarios, padre, madre o quien se ocupe de ese bebé en sus primeros años, tengan las condiciones no solamente mentales, cognitivas, físicas, económicas, sino también las psicológicas y las emocionales. Entonces, a partir de ahí es que
La psicología perinatal abarca todo ese componente de quiénes son los cuidadores de ese niño, de esa niña desde sus inicios. Entonces sí, también por supuesto incluye a los padres. No hablamos solo de la salud mental materna, sino también de la salud mental paterna. Pero supongo que mayoritariamente las mujeres son las que están con esto. Sí, el tema es que las mujeres son las que atraviesan por más cambios desde el embarazo. Desde antes incluso Desde me dijiste. antes, sí. En caso de que estén, por ejemplo, con algún problema de salud, tengan que hacer algún tratamiento previo o de repente tengan que hacer un régimen de nutrición para descender de peso para poder llegar a un embarazo. O sea, hay muchas situaciones de salud que también pueden comprometer la llegada de ese embarazo en el momento deseado. Pero sí, entonces la mujer una vez que está embarazada, tiene el positivo, todo su sistema, no solamente lo físico, también lo fisiológico, las hormonas. Está comprobado de que hay ciertas hormonas que la mujer segrega durante el embarazo que afectan y modifican la estructura de su cerebro. Ese cambio en su cerebro es para ayudarla a que pueda cumplir mejor su rol materno una vez que nazca ese bebé. Luego hablamos, por supuesto, como ya dijimos, de todos los cambios físicos, todas las nuevas experiencias corporales de esa mujer. Tiene que cambiar de hábitos, ¿verdad? Alimentación, complementar con vitaminas quizás, todos los controles. Y también hablamos de estos cambios a nivel psicológico y emocional con relación a la construcción de la identidad como mamá. Y como papá, pero como estamos hablando de la mujer en particular, también eso es algo muy importante. La mujer desde que sabe que está embarazada, ya va pensando en su identidad, se va construyendo su identidad de mamá. Entonces son realmente muchos cambios y es por eso es como que decís que las mujeres de repente es como que más buscan este servicio, este acompañamiento durante sus embarazos y sus pospartos. ¿Tenés mucha gente con la que trabajas con esto? Sí, la verdad que sí. Últimamente, en los últimos 6 años, me estoy dedicando más a lo perinatal, a este acompañamiento, por la demanda. ¿Sí? A medida que gracias también a ustedes podemos informar, podemos dar información de la importancia de la salud mental en este periodo, de que hay personas, de que estamos formadas en esto, que tenemos experiencia, que podemos realmente acompañar y hacer esa diferencia. Sí, realmente la demanda también aumenta. Que está muy bien, ¿verdad? Está genial. Lo único que todavía falta, por mi experiencia, es que puedan acudir antes de que el malestar emocional sea muy intenso. Porque ahora actualmente lo que más recibo o recibimos mis colegas que estamos trabajando en el área ya son mamás muy angustiadas o con ya ansiedad muy intensa que no les permite o les dificulta conectarse con su bebé o disfrutar de su embarazo, o ya luego del nacimiento ya con depresión posparto, ¿verdad? Que de igual manera está genial que puedan recibir ayuda. Lo ideal nomás sería que a través también de la promoción de la salud mental podamos lograr prevenir que esas mujeres tengan que llegar a ese estado psicológico y emocional en esa etapa. Claudia, ¿podemos hablar de edades en esto o eso es indistinto también? Va a depender de muchos factores, Matías. Que, ¿te referís a que se manifieste de repente Claro. algún trastorno, ya sea de ansiedad, de depresión, de malestar intenso? Va a depender de muchos factores. Uno de los factores que sí sabemos que es bastante importante es la primera experiencia de esa mamá y de ese papá, lo que les llamamos como papás y mamás primerizos y primerizas, ¿verdad? Porque es todo desconocido, es todo nuevo, hay mucha incertidumbre, se puede leer mucho, hacer cursos de preparación, pero realmente, De como la teoría a todo la en práctica vida, hay... la práctica, la experiencia es lo que realmente te va guiando, te va confirmando, te vas a equivocar y eso también te hace sentir mal, te hace sentir culpable, pero es parte del aprendizaje, ¿verdad? Ese es un factor. También hay otros factores relacionados, por supuesto, a la edad. Mientras más jóvenes o mismo los embarazos adolescentes son factores de riesgo, mismo por el desarrollo psicológico de esa adolescente. Claro. Que ya de por sí la edad es un desafío y Dame edades, dame números para que podamos entender de qué estamos hablando. en cuanto a
embarazo de jóvenes? Bueno, acá en Paraguay sabemos que las tasas son muy altas, ¿verdad? Tenemos mamás niñas de 12, 13 años, adolescentes, 14, 15, 16, que hay entre paréntesis que si bien es una realidad, es un tema que se debería trabajar o tratar de manera muy puntual porque ahí hablamos de violencia, de abuso sexual, ¿verdad? Entonces también es otra problemática, que es otro factor de riesgo para el embarazo y para cómo esa niña, esa adolescente va a llevar ese embarazo, ¿verdad? Y perdón que te interrumpa acá porque me parece fundamental esto que contás y decís, porque acá es donde tiene que haber justamente profesionales de tu campo, en tu rama, ¿verdad? Preparados para poder asistir a esta clase de casos que son muy delicados verdaderamente. Totalmente. De hecho que uno de los factores de riesgo que le llamamos en salud mental para la ocurrencia o la manifestación o la aparición de los trastornos mentales es justamente la violencia, en cualquiera de sus formas. Incluso las violencias que pudo haber sufrido esa mamá en su infancia misma, no necesariamente en el momento en el que está embarazada. Entonces, es otro factor de riesgo. Si es que esa mujer, por ejemplo, en otros momentos de su vida ya tiene antecedentes de cuadros de depresión, de trastornos de ansiedad, o si en su familia, mamá, papá, tíos, abuelos también ya hay presencia de algún tipo de trastornos en su salud mental, también son factores de riesgo. O sea, hay muchas variables que van a incidir en que se manifieste o no esa afectación en su salud mental, pero sí, por supuesto, podemos estar atentos y vamos a poder observar esas primeras manifestaciones o síntomas en esa mujer. Y en jóvenes que hayan buscado, hablemos de casos donde hayan buscado el embarazo, 18, 19, 20 años, ¿cómo se presentan en ellos todo esto? Lo principal... ¿Tuviste ya casos? Es mi pregunta también. Pocos. Pero tuviste. Sí, lo interesante es que con esta nueva generación de padres más jóvenes, de 20 años, 22, ya se preparan mucho más, Matías. ¿Tú estás más abierto también a tener esta clase de charlas? Ya no es tabú ir al psicólogo, ¿sí? Ya es cool ir al psicólogo muchas veces, entonces tenemos esa facilidad y como te digo, acuden más, acceden a más información, cuidan más la fuente de la cual están buscando esa información, participan en charlas, piden consultas, entonces es un factor protector como le llamamos. Pero finalmente en cualquier situación de embarazo, de posparto, independientemente de la edad, que también es un factor que influye, como dijimos, pero el factor mayor protector es el apoyo familiar y social. Si existe eso, un ambiente cálido, empático, de cuidado, de respeto hacia esa pareja que está pasando por el embarazo o en el posparto, con información, como te digo, con apoyo, es poco probable de que se manifiesten este tipo de afectaciones en su salud mental o que el impacto sea menor o que reciba ayuda lo antes posible y que el cuadro no empeore o los síntomas no aumenten, lo cual va a incidir fundamentalmente en cómo esa mamá y ese papá puedan cuidar a su bebé. Estimo que todo este proceso debería ser un disfrute, ¿verdad? Tanto para la mamá como el papá y no una fuente de estrés, de quebranto. Eso más bien, porque como suelo comentar con ellas, porque muchas su preocupación es quiero disfrutar de mi embarazo y no estoy logrando, entonces tratamos un poco de definir qué para ellas es disfrutar del embarazo. Porque quieras o no, como vos decís, hay situaciones de estrés, hay molestias físicas, hay dolores, hay incomodidad. Llega cierta etapa del embarazo donde no podemos más encontrar acomodo para acostarnos, para dormir. Hay algunas que tienen problemas de salud que requieren de otro tipo de cuidados. Entonces, el estrés es un factor que está presente en nuestras vidas. Lo importante es poder reconocer cuándo ya me está afectando, más allá de que me genere un malestar emocional que me impida ser funcional y no tener solamente momentos de malestar emocional, a que poder disfrutar en esos momentos donde no tengo dolores, donde sé que estoy controlada, que mi bebé está bien, y disfrutar en el sentido de poder conectarme con mi bebé, pensarle a mi bebé, pensar cómo yo puedo ser como mamá.
ilusionarme, emocionarme, pensar en las ropitas, en los baby showers, si es que esa mujer tiene posibilidad de tenerlos, de compartir con familiares, con amistades. Entonces es el sentirse acompañada y apoyada lo que por lo general más bienestar produce en esa mujer durante su embarazo y en el posparto. Claro, y es muy bueno tener la figura del hombre también acompañando seguramente todo ese proceso. Sería lo ideal. Es fundamental, ¿verdad? Realmente lo ideal, siempre y cuando este hombre, esta pareja, también sea una fuente de apoyo. Porque sabemos también que hay muchas parejas que están juntas, pero que finalmente no hay una relación amorosa, una comunicación asertiva, no hay apoyo, hay más bien violencia. Entonces eso también genera más estrés y es un factor de riesgo para que esa mujer en algún momento pueda desarrollar también una depresión, lo cual va a incidir, como mencioné anteriormente, en la forma en que cuide a su bebé o no lo cuide, que también es una característica de la depresión postparto. Ya vamos a llegar al post. Estamos nomás todavía en la parte de previa, el durante, ¿verdad? Que te digo, yo desconocía esto, me parece interesantísimo el poder hablar y más todavía de la visión de una profesional como vos que trata esta clase de casos, que ya ha visto muchas cosas, que sabe cómo puede reaccionar tal vez una persona a un estímulo, cómo puede reaccionar a otro, porque está bien siempre recordar que la salud mental, o sea, lo que tenemos acá en la cabeza, repercute en el cuerpo, ¿verdad? De algún otro modo, tarde o temprano va a terminar repercutiendo. Y si vos tenés algo que se está gestando dentro de vos, otra persona que se está gestando dentro de vos, alguna repercusión ligará también. Totalmente, y eso está más que comprobadísimo. De hecho, que sabemos que el proceso de embarazo, de lactancia, de posparto es neurohormonal. ¿Qué quiere decir eso? Como expliqué al inicio, las hormonas que se segregan en cada etapa de ese ciclo de la mujer, embarazo, parto, posparto, lactancia, cumplen una función y tienen un efecto directo sobre la química cerebral, la sinapsis, todo lo que es neuronal. Entonces, es importante que para que se pueda dar ese flujo, ese torrente natural necesario para que haya ese equilibrio en toda esa etapa, evitar en lo posible las situaciones que generen mucho estrés, que hagan subir los picos de cortisol a un nivel muy alto, porque finalmente el estrés, el cortisol, lo que hace es ponernos en alerta, es algo involuntario, es algo instintivo. Cuando estamos en una situación que percibimos como de amenaza, nuestro cerebro activa involuntariamente, de manera automática, nuestro sistema de respuesta de supervivencia. Entonces, las hormonas, como la adrenalina, el cortisol, como estaba mencionando, inhiben la producción de estas otras hormonas que acompañan al embarazo, al parto y a la lactancia. Entonces, se hace más difícil que se dé de una manera natural, por ejemplo, un parto o la lactancia, si hay niveles muy elevados de estrés. Entonces, para que pueda haber ese equilibrio, es importante también cuidar la salud física, mental y emocional de esa mamá. Claudia, habla un poquito de la ansiedad que se maneja durante el proceso de estar llevando eso adelante. Sí, a ver, la ansiedad, desde lo que es la salud mental, porque muchas veces utilizamos ciertos términos para referirnos a ciertos estados momentáneos que estoy estresado, estoy deprimido, estoy ansioso. O sea que eso decimos, siempre ¿verdad? yo con los profesionales que acá, como que le bajamos un poquito el precio, ¿verdad? Esas situaciones cuando decimos estoy estresado, estoy ansioso, estoy deprimido. Y no, estamos hablando de cosas que son... Podemos tener, claro que tenemos estados de estrés, de ansiedad. Esos son mecanismos naturales con los cuales venimos ya en nuestra genética, porque nos previenen, nos avisan, nos ponen en alerta ante ciertas situaciones. La diferencia está en si podemos detectarlos a tiempo y qué hacer en ese momento para hacerle frente a esa situación, para disminuir el malestar y que desaparezca esa ansiedad y ese estrés. Cuando ya hablamos de una ansiedad psicopatológica o como un trastorno en la salud mental, hablamos de un conjunto de síntomas que son muy intensos y que se mantienen en un largo periodo de tiempo. Y no son solamente síntomas físicos, o sea, ahí hay activación fisiológica, ahí se activan
se activa una parte del sistema nervioso autónomo que me hace que mi corazón bombee más sangre al cuerpo, siento palpitaciones, me suda el cuerpo, puedo tener temblores, porque me está preparando el cuerpo para lo que le conocemos como el ataque o la huida, para protegernos. Entonces, eso por un lado. Luego está la parte comportamental, cómo yo me comporto ante esa situación que me genera ansiedad. Puedo empezar a gritar, puedo empezar a correr, puedo empezar a llorar, puedo empezar a aislarme socialmente, no querer verle a nadie, puedo empezar a scrollear sin parar. ¿Qué es scrollear? Instagram, WhatsApp, sí, estar horas y horas, porque es una manera que encuentro quizás de desconectarme de la situación que me está generando ansiedad. Entonces como que le distraigo a mi cerebro, pero sí o sí en algún momento cuando pare yo esa conducta, sí o sí me van a venir estos pensamientos que me generan ansiedad. ¿Y comer o no comer puede ser una respuesta también? Muy, muy, muy frecuente. Todas las conductas de exceso, por ejemplo, por lo general pueden tener su origen también en la ansiedad, ¿verdad? Y luego está a nivel cognitivo, que le llamamos, todos los que son procesos mentales, lo que yo pienso sobre la situación, lo que yo me digo en esa situación cuando estoy ansioso o ansiosa. Entonces, cuando hablamos de ansiedad en el embarazo, estamos hablando de este trastorno de ansiedad. Claro. Que por supuesto que además de todos estos síntomas que le genera a la mujer, como estamos comentando, además le genera preocupación extrema y culpa extrema porque no pueden controlar y creen que le están haciendo daño a sus bebés. Porque ¿qué es lo primero que nos dicen cuando estamos estresados, ansiosos? No vayas más a pensar en eso, no te estreses más. Como si fuera así de fácil, ¿verdad? Y sabemos que eso realmente no funciona. ¿Qué se hace profesionalmente? ¿Cómo se puede ayudar a esa persona? Y lo primero es poder hacer una evaluación clínica, psicológica clínica. ¿Sí? Tenemos muchos instrumentos que le llamamos test, que sirven de apoyo, pero lo que mayor información clínica nos va a arrojar a nosotros es la entrevista clínica. El hacer preguntas clave, por eso que es importante también que el profesional que me atienda sea realmente un profesional que esté preparado en el área, para que yo también como usuaria de ese servicio pueda recibir lo que realmente estoy necesitando y que realmente el servicio que me pueda dar ese profesional me ayude a mí a estar mejor. Y al estar mejor yo, por supuesto, va a estar también mejor mi bebé. Mientras antes de esto, mejor, ¿verdad? Por eso. Y luego, la siguiente etapa después de la evaluación es el diagnóstico. O sea, es importante que los profesionales de salud mental podamos saber realmente cuál es el diagnóstico. Porque a veces, o en la mayoría de los casos, por ejemplo, podemos observar síntomas de ansiedad o vienen porque tienen ansiedad, pero en la evaluación encontramos que en realidad lo que tienen es una depresión. ¿Por qué? Porque en la depresión existen también síntomas de ansiedad. Entonces muchas veces podemos decir nomás, bueno, estás con ansiedad, pero en realidad estás con depresión, y entonces nuestra intervención no va a ser muy efectiva. Y le podemos llegar a hacer más daño incluso a ese consultante o a ese paciente. ¿Esta depresión puede llegar antes del parto? De hecho que sí, la mayoría de los casos, por decir así, que las que estamos en esta área, y como yo estoy en redes internacionales, puedo hablar también en otros países. Lo que está sucediendo es que llegan a nosotras a consulta mujeres con depresión posparto, pero al hacer la historia clínica en realidad ya tenían depresión en el embarazo. Entonces es como que se potencian los síntomas o como que es más evidente en el posparto que en el embarazo. Pero sí, existe lo que le llamamos la depresión perinatal, que es ya la que aparece durante el embarazo. Incluso antes, hay por ejemplo mujeres que estaban con su tratamiento psicofarmacológico, o sea, con acompañamiento psiquiátrico, con medicación, por su depresión o su ansiedad, y en la búsqueda del bebé o cuando quedan embarazadas, suspenden, porque es recomendable en lo posible, por lo menos en el primer trimestre, evitar. Entonces ya tienen un cuadro de depresión o de ansiedad antes del embarazo. Entonces con más razón necesitan en esos meses, en ese primer trimestre,
el acompañamiento psicológico para tratar de mantener esos síntomas lo más apaciguados posibles hasta que podamos llegar a la etapa donde ya el médico psiquiatra pueda dar el ok para que retome la medicación en caso de que fuera necesario, ¿verdad? Hablaste hace rato que esto abarca desde el momento en el que una persona piensa o tiene la idea de ser mamá, de ser papá. ¿Qué pasa con esa gente que lo intenta y no se le da, lo intenta, no se le da, lo intenta, no se le da? ¿Cómo se trabaja con ella? Va a depender también del contexto, como vos decís, de la edad. Hay un fenómeno que está sucediendo mucho, es que cada vez las mujeres o las parejas están aplazando más la edad en que van a buscar un embarazo o tener hijos, ¿verdad? Entonces también ese es un factor que muchas veces hace que la búsqueda o la llegada de ese positivo de ese embarazo no sea tan rápida. Hay personas que por problemas de salud no pueden quedar embarazadas, entonces hay situaciones de infertilidad. Lo recomendable es buscar un embarazo durante los primeros 12 meses y luego recién ir a un especialista en fertilidad. O sea, podemos ponernos un poquito en la piel, en la mente de esa pareja, decir 12 meses, ¿verdad? Qué ansiedad, qué desesperación, qué frustración. Están estos pensamientos, ¿será que le pasa algo a mi cuerpo no sirve? Son expresiones de ellos, ¿verdad? Entonces ahí se trabaja las expectativas. Primero, por supuesto, es chequear si hay alguna causa orgánica. Siempre que trabajamos salud mental, primero tenemos que hacer la derivación, la interconsulta, para confirmar o descartar si es que hay alguna base orgánica de esa manifestación psicológica también, ¿verdad? En este caso de fertilidad o infertilidad. Entonces ahí, por ejemplo, se trabajan también los duelos. Cuando hablamos de infertilidad o de procesos de búsqueda, embarazos que no llegan, trabajamos mucho los duelos. Duelos relacionados no ni siquiera con pérdidas, porque ni siquiera llegó el embarazo en este caso que estamos suponiendo, pero duelos con los tiempos, con las expectativas, con el propio cuerpo, con un diagnóstico. Entonces se van trabajando mucho lo que le llamamos resolución de problemas y toma de decisiones, porque cada tiempo hay que tomar decisiones. ¿Continúo o no continúo? ¿Busco otra opinión o no? ¿Tomo estos medicamentos o no? ¿Averiguamos lo de la reproducción humana asistida o no? Etcétera. Lindo este punto que estamos tocando verdaderamente, lo vamos a ampliar. Tenemos que hacer una pausa, Claudia, te pido que te quedes, por favor. Tenemos todavía un bloque que hacer, así que señora, no se vayan, enseguida venimos con más. Me pasó Katy, que es la que te contactó, que le mando un beso grande, ¿verdad? Porque es la capa que gestiona todo esto. Ella ve los invitados, ella ve los temas, ella pasa algunas preguntas, ¿verdad? En base a las cuales me puedo guiar. Katy es el fenómeno de esto, le mando un abrazo grande. Y me estaba fijando que hay números, hay estadísticas también que se pueden comentar acá para que la gente entienda un poquitito también cómo es que estamos a nivel nacional en cuanto a la psicología perinatal. Es muy importante porque en la medida que dimensionemos la problemática, nos da la chance de poder hacer algo al respecto y sobre todo a nivel de políticas públicas, ¿verdad? Vos me planteás Paraguay y dentro mío digo, Dios mío, acá en Paraguay no hay datos. ¿Tanto así? No, pero sí te puedo hablar de a nivel mundial lo que dicen las cifras, ¿verdad? Con relación a salud mental perinatal. Y en estudios recientes se habla de que en promedio 1 de cada 5 mujeres en el periodo perinatal, entiéndase en el embarazo hasta 1 año después de haber nacido ese bebé, presentan o pueden presentar alguna afectación en su salud mental. O sea, 1 de cada 5 mujeres embarazadas o en sus pospartos van a estar presentando algún tipo de afectación, algún trastorno del estado de ánimo, ansiedad, depresión, etc.
Entonces, si nos ponemos a pensar, es un número muy alto. Y este número va a depender otra vez de la zona geográfica, de las condiciones socioeconómicas de cada país o región, pero en promedio eso es lo que se está manejando. Entonces, lastimosamente, como te estaba mencionando, yo en varias oportunidades quise tratar de acceder a través del Ministerio de Salud a estadísticas específicas sobre, por ejemplo, la cantidad de mujeres que acuden a los servicios de salud mental a nivel público nacional en etapa perinatal, y lastimosamente en las planillas de registro no hay un apartado, una casilla, una columna donde se identifique si esa mujer está embarazada o está en su posparto. Entonces, hay que hacer una aclaración acá entonces. No es que no te quieren dar, no existen claro, esos datos. no existen. Entonces, Y está bien decirlo así para que en algún momento nos sentamos y digamos, che, acá hay que hacer algo. para mí los números siempre son importantes porque, como dije hace un rato, nos permiten dimensionar un poco la problemática. Y acá el problema es que como todavía no hay números, no podemos dimensionar a nivel nacional cómo están nuestras mujeres a nivel de salud mental. No puedes establecer políticas públicas, ¿verdad? No. Para brindar asistencia. No se puede. Entonces, hay algunos intentos de algunos programas relacionados a la lactancia materna, promoción de la lactancia materna, algunos cursos de preparación para los padres, pero son iniciativas muy específicas, muy locales en algunos lugares, pero aún nos falta poder trabajar en esa área a nivel país. Pero esas son las estadísticas mundiales. Y entre ellas, otra vez, las que se presentan con mayor frecuencia están la depresión posparto, los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos alimenticios también, bulimia, anorexia. Entonces está también el trastorno bipolar y se presenta también en baja proporción, pero existe lo que le llamamos la psicosis posparto, que es una psicosis cuando la mujer pierde el contacto con la realidad al momento, luego de haber nacido sus bebés, ¿verdad? En el momento o en los primeros minutos luego de haber nacido sus bebés, que son en la mayoría de los casos los que escuchamos en las noticias, ¿verdad? De estas madres que luego uno se da cuenta, o en hospitales o en algunos lugares, que abandonaron a sus bebés, en algunos lugares públicos o en algunos sanitarios, ¿verdad? Te parte el corazón de escuchar eso. Sí, pero todavía a mí lo que también me parte un poco más el corazón, Matías, es leer los comentarios de la sociedad, ¿verdad? Que primero juzgan a esa mujer antes de poder ponerse en su lugar y pensar por qué estaba sola, por qué hizo lo que hizo. Tuvo 9 meses de embarazo, o quizás 8. Mucha gente le pudo haber visto, le pudo haber acompañado. Y luego escuchamos, por ejemplo, en las noticias que se le hace entrevista a los vecinos, a los familiares, y cuentan realmente, ¿no?, que ella luego estaba deprimida, que ella decía luego que le iba a matar a su bebé. Entonces, es difícil y es duro también, ¿verdad? ¿Cuáles son los trastornos más usuales que se dan en este periodo? Los que más se están presentando, por lo menos los que llegan a consulta, ¿verdad? Eso también, porque estas estadísticas que estamos hablando son solamente de mujeres que acudieron a consulta. Entonces, de las que acuden a consulta, la mayoría son por trastornos de ansiedad y por depresión. Posparto. Posparto o en el embarazo. Durante. ¿Sí? Lo que te comento de trastornos de ansiedad y depresión son tanto en el embarazo y en el posparto. También lo que estamos observando mucho, que me suelen llegar muchas mamás en sus pospartos cuando tienen dificultades con su lactancia, por ejemplo. Cuando en toda su expectativa fue poder darle de mamar a sus bebés porque es lo natural, no debía ser difícil, y había sido: si es difícil, me cuesta, no puedo, mi bebé llora, no le puedo calmar. Y entonces ahí empieza también toda una crisis de identidad en esa mujer con relación a su rol materno. Entonces también son muchos casos que estoy acompañando de mujeres con problemas en su lactancia, ¿verdad? Y eso también, que por supuesto está afectando el vínculo con su bebé. No se está logrando ese vínculo con su bebé, ese apego. Vuelvo a insistir con esto y me gustaría saber si a los hombres les puede dar algo también en esta etapa posparto. Claro que sí.
tanto en el embarazo de sus parejas como en el posparto. O sea, la responsabilidad de traer un hijo, una hija, el compromiso, la responsabilidad también económica, que muchas veces recae también sobre el varón. Eso es algo que debemos también tener en cuenta. En muchas ocasiones también se llega a un punto donde finalmente tienen que llegar a la decisión de que la mamá deje de trabajar y se quede al cuidado de su hijo. Entonces la carga para ese papá es mucho mayor también. Dependiendo de la historia de infancia, de crianza de ese papá, va a tener también, o puede que esté pasando o reviviendo ciertos traumas de la infancia, experiencias negativas de desapego, de abandono, que también, como les comentaba, que la mujer va construyendo su identidad de mamá desde el embarazo, el papá también. Y hay muchos papás, muchos varones que dicen yo no quiero ser como mi papá, y creen que porque fueron criados de esa manera es como algo hereditario y que les va a ser inevitable reproducir esos patrones de comportamiento. Entonces hay todavía muchos mitos con relación a la paternidad, o de repente que sus padres no fueron afectuosos con ellos, entonces ellos tienen miedo de no poder tener ese vínculo con sus hijos también, de construir eso. Entonces hay muchas presiones, muchas cargas, muchas responsabilidades que, dependiendo también de las mismas variables que hablábamos con relación a las mujeres, los factores de riesgo también los varones pueden tener. También hay muchos hombres que tienen historias de depresión o de ansiedad en otros momentos de su vida, entonces están también en una etapa vulnerable, tanto en el embarazo como en el posparto, y sí existe la depresión posparto en los varones también. ¿Atendés casos como esos? De varones, Ajá. muy pocos. Muy pocos, pero los tuviste. Muy pocos, porque por lo general todavía el varón, no todos, pero muchos hombres tienen dificultad de reconocer que necesitan ayuda, de reconocer que no pueden todos solos. Esta cuestión cultural de que los sentimientos y las emociones de los varones tienen que estar siempre controlados, no se habla de eso. Y también que muchas veces no hay una red social de los amigos que te van a escuchar si vos le contás, che, sabes que estoy triste, estoy teniendo ideas de desaparecer de este mundo. Es poco probable que los amigos le tomen en serio, más bien le van a hacer bromas, ¿verdad? Le van a como que no le van a validar, entonces prefieren nomás callar. Van a desacreditar incluso lo que está sintiendo esa persona, cuando el cuate tiene que quitarse una mochila de la espalda, primeramente para contar su problema o lo que él siente, y después para pedir ayuda. A mí me parece que este es el momento cumbre o culminante de este programa, porque esto es precisamente lo que nosotros queremos comunicar, que si vos, amigo o amiga también, crees que necesitas contar de tu tema, hablar con un profesional, hacelo. Estamos dando pasitos pequeños en el país, pero pasitos al fin para poder desmitificar todo lo que tiene que ver con la asistencia profesional, ¿verdad? A la hora de hablar de este tipo de cosas. Me decís, tuviste pocos casos, pero tuviste. Lo que representa entonces de que en algún momento alguien se animó a dar ese paso y decir, yo necesito ayuda. Y yo valoro muchísimo eso, porque no es fácil. Más todavía para los hombres, que bien, así como vos decís también, tenemos todo ese estigma de que nosotros tenemos que tragar nuestros problemas y seguir, que no podemos contar esto, que no podemos llorar, que tenemos que sobrellevar el peso de la familia a nuestras cuestas. Es difícil verdaderamente poder lidiar con todo eso y mantener la imagen del tipo que tiene que estar en el laburo a las 7 de la mañana al día siguiente como si nada de eso estuviera pasando. Tal cual, y también se le suma en el posparto, ¿verdad? Esta creencia de que tiene que ser, así como vos decís, el sostén inquebrantable, inquebrable de toda la familia. Entonces hay un desgaste también emocional, y lo que suele suceder del por qué muchas veces no se detecta depresión en los varones es porque las manifestaciones comportamentales de los varones en la depresión suele ser distinta de las mujeres.
De repente vos vas a encontrar en consultorio hombres que llegan porque están más irritables, más nerviosos, más impacientes, con menos control de impulsos, que están más horas en su trabajo, que salen más con los amigos. Y cuando evalúas, en realidad lo que está es con una depresión. Es poco probable o es menos frecuente que puedas identificar o que alguien pueda identificar a un hombre que no se levanta, que está llorando todo el día. Es menos frecuente. Entonces es como que no está nomás nervioso, está nomás estresado, pero en realidad está con una depresión. Muchas veces, no digo siempre. ¿El estrés se puede confundir con depresión? No, el estrés es un estado que tiene manifestaciones mentales, comportamentales, fisiológicas, pero el estrés sostenido sumado a otros eventos de vida, sí, por supuesto que también puede desembocar en una depresión. Que es algo que no se le desea a nadie, ¿verdad? Uh-huh. Porque es realmente angustiante vivir con una sensación de tristeza prolongada en el tiempo. Sí, por eso que es importante lo antes posible poder buscar ayuda, porque también la depresión tiene como que niveles, ¿está? Está la depresión leve, moderada, la depresión mayor, que es la más grave, donde ya a partir de la depresión moderada es que solemos solicitar ya el acompañamiento de un psiquiatra con una posible medicación para contrarrestar un poco esos síntomas, y eso también va a colaborar a que el tratamiento psicológico sea más efectivo. Y ya que estamos mencionando, nomás para no olvidarme sobre la medicación, existen medicamentos, psicofármacos compatibles con el embarazo y con la lactancia, porque muchas veces las mujeres tienen miedo cuando de repente se le plantea la posibilidad o la necesidad de una interconsulta para una medicación. Lo primero que piensan es: yo no le quiero hacer daño a mi bebé. O en la lactancia, por ejemplo, si necesito medicación voy a tener que dejar de darle de mamar. Entonces explicar, aprovechar también este espacio para decir: mamis, quédense tranquilas. Es buscar un profesional que esté actualizado, un psiquiatra. Yo conozco, acá en Paraguay hay algunos psiquiatras que están actualizados y hay algunas psiquiatras perinatales también con quienes yo trabajo, entonces con total confianza que pueden realmente también acceder a su medicación que les va a ayudar sin sentir culpa ni miedo a que le haga daño a sus bebés. No todo se soluciona yendo a ChatGPT o acudiendo a inteligencia artificial, ¿verdad? No, ya está comprobado de que eso muchas veces incluso produce más daño. Seguramente ya te planteaste esto, ¿verdad? En los tiempos en los que vivimos y la gente prefiere contarle a un ente, a una inteligencia artificial lo que siente, lo que está pasando, o acudir a un profesional. Sí, lo que pasa es que acudir a un profesional muchas veces ya es la última instancia. Pero ¿qué es lo que pasa en el día a día, en mi casa, en la calle, en mi colegio, en mi trabajo? Si yo cuento algo, no recibo lo que necesito. Entonces prefiero nomás no contar. Entonces algo que yo suelo recomendar es: uno, no normalicemos el malestar emocional, porque solemos escuchar, bueno, así nomás luego es. Volviendo al tema de la maternidad, por ejemplo, cuesta nomás luego, duele nomás luego, se sufre nomás luego, hay que sacrificarse nomás luego, pero no. O sea, cuando yo me doy cuenta de que tengo un malestar emocional que me impide ser funcional, que me impide poder conectarme con mi bebé, que me impide dormir por estos pensamientos que me atormentan, eso no es normal. Entonces yo lo que recomiendo es: uno, si yo escucho que una persona no está bien, no la veo bien, yo le puedo preguntar: ¿cómo estás? Y ahí tenés dos opciones. Uno, si estás preparado para recibir lo que te puede decir, la respuesta que vas a recibir. Y dos, si no estás preparado, hacer el enlace con quien sí esté preparado. O sea, alguien te puede decir: me siento así, tengo estos pensamientos, y vos no sabes qué decirle. A veces le podés decir: no pienses más en eso. No, decí nomás: bueno, me parece importante lo que me estás diciendo, ¿qué te parece si buscamos ayuda? Okay, como una alternativa cuando una persona se animó a contarte algo que le estaba pasando.
Antes de la pausa hablamos acerca de las personas o aquella que busca y no se le da. Ahora, el caso del que buscó pero no le llegó como ese, del que no llegó a ver a su hijo. Esa debe ser difícil también de tratar, de lidiar, ¿verdad? ¿Te referís que no llegó a ver porque falleció o porque exactamente. cuando Sí, falleció? No quería decir de esa forma porque Sí. es medio difícil, ¿verdad? Tocar el Pero ¿sabes punto. qué pasa también? Que necesitamos ponerle nombre y Claro. palabra a las cosas, ¿verdad? Justamente la muerte todavía sigue siendo un tema tabú, y más todavía la muerte de los bebés y de los niños pequeños, porque es antinatural. No es lo natural que fallezcan los bebés o los niños pequeños, entonces es algo que produce mucho impacto emocional, psicológico, pero así como vos lo decís, existen. Justamente el 15 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la concienciación digo bien, sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Es una manera justamente de visibilizar de que sí existen esas muertes, de que sí hay familias que pasan por esos duelos y de que esos bebés sí existieron. No es que porque eran muy pequeñitos, porque tenían pocas semanas, no son tan importantes o no se convirtieron en los hijos de, en los sobrinos de, en los nietos de. Entonces, la muerte de esos bebés realmente genera un impacto dolorosísimo en esas familias, que se presenta un duelo que le llamamos duelo perinatal, que tiene sus propias características y sus propias maneras de poder acompañar también. Entonces, se está trabajando en hospitales públicos también, gracias a una colega, la licenciada Viviana Mumbach, que está trabajando con el Código Mariposa, donde se están implementando protocolos de atención a parejas, a familias que perdieron a sus bebés y que puedan recibir un trato humano y respetuoso en los hospitales donde hayan acontecido esos sucesos, ¿verdad? Entonces, se trabaja el duelo. El duelo no es algo patológico, el duelo es un conjunto de expresiones naturales, normales y esperables ante la pérdida de algo o de alguien que significó mucho para mí. Y tiene sus procesos, tiene sus etapas. Entonces, lo que podemos hacer desde la psicología y la psicología perinatal en particular es acompañar esas etapas, de alguna manera garantizar de que esos procesos y esas etapas se den acorde a lo esperado, con las manifestaciones esperadas, y prevenir lo que le llamamos un duelo patológico. Un duelo patológico es cuando un duelo, por decirlo de una manera didáctica, como que la persona se estanca en una etapa, no puede avanzar en su duelo, y también se pueden presentar, por ejemplo, trastornos de estrés agudo, trastornos de estrés postraumático y, por supuesto, también una depresión. ¿Hay gente que vuelve a buscar al hijo después de esto? Sí, y ahí también es importante acompañar el momento en el que se decide buscar ese nuevo embarazo. No solamente tener el visto bueno, el ok del médico ginecobstetra, sino también poder hacer ese proceso psicológico emocional de validar las expectativas de esa mamá, de ese papá, de esa familia con relación a la búsqueda de ese embarazo. Y muchas veces también va a venir acompañado, por supuesto, de muchos análisis, pruebas, a ver qué fue lo que pudo haber sucedido en el embarazo anterior. Como te dije, en algún momento llegan diagnósticos, empiezan tratamientos. Entonces va a depender también de muchos factores, y sobre todo poder trabajar con esa pareja, sobre todo con esa mamá, qué significaría ese nuevo embarazo para ella en su vida. Que no sea, por ejemplo, un reemplazo de ese bebé fallecido, que suele suceder con frecuencia. Entonces sí es importante también poder recibir ese apoyo, esa guía, ese acompañamiento durante ese proceso de la toma de decisión de la búsqueda de un nuevo embarazo. ¿Cómo eso que dijiste, un reemplazo para el que no llegó? Sí. Hay un momento en el duelo donde el dolor es tan intenso y el vacío que siente esa mujer es tan intenso, como les digo, independientemente de las semanas de gestación o de vida que tuvo ese bebé,
el vacío es tan intenso y recordemos que una vez que empieza el embarazo, como les expliqué al comienzo, se activa en la mujer todos estos procesos fisiológicos, hormonales, neurohormonales, psicológicos para la preparación y la construcción de esa maternidad. Y todo eso se inició. Entonces tiene que haber otra vez todo un periodo donde el cerebro otra vez reconozca de que ya no hay bebé, se dejen de segregar las hormonas del embarazo, la mamá haga ese proceso tanto físico de recuperación física como la recuperación emocional y el proceso de duelo. Y en esos momentos de shock, de dolor intenso, muchas mujeres sienten así un vacío literal en sus cuerpos y creen que buscando un nuevo embarazo o con un nuevo embarazo van a poder llenar de nuevo ese vacío, que dentro de todo es comprensible ante el dolor, pero hablando de salud mental no es lo más recomendable, ¿verdad? Lo ideal es siempre poder hacer esa transición en el duelo y luego poder decidir cuándo buscar un nuevo embarazo. Qué gran tema como sinceramente te digo, es apasionante el poder hablar también acerca de diversas ramas que tiene la salud mental, porque es amplio verdaderamente. Si tuvieras que dar un consejo a la gente, ¿qué le dirías con respecto a este tema, obviamente? Uno, que lo que les dije hace un rato, no normalicemos el malestar emocional. Cuando nos damos cuenta, porque nos damos cuenta cuando algo no está bien en nosotros, cuando ya nos supera, nos damos cuenta. Ese es el mejor momento para buscar ayuda. Y si esa ayuda que busqué no me respondió de la manera que yo esperaba la primera, busquemos nuevamente. Habemos personas y profesionales que sí les vamos a poder acompañar y ayudar, que no se rindan, que sigan buscando la ayuda hasta encontrar. Por otro lado, que la salud mental materna, paterna es clave y fundamental para la salud física, mental, psicológica y social de ese bebé. Que también el cuidado de esa mamá y de ese papá es responsabilidad de la comunidad, de la sociedad y de los profesionales de la salud, porque ese bebé también va a formar parte de nuestra sociedad. Entonces también somos responsables, no solo del bebé, sino también de cuidar a esa mamá y a ese papá. Entonces, de que sí, la ansiedad, la depresión y otros trastornos o afectaciones en la salud mental durante el embarazo y en el posparto existen, pero que sí tienen tratamiento muy efectivo y que pueden sentirse mejor y realmente poder encontrar el disfrute y la identidad de mamá y de papá que cada uno quiere o necesita para su familia. Que todos merecen, ¿verdad? Claudia, en redes sociales, ¿cómo estás? Estoy como psicóloga Claudia Marecos PI, en Instagram principalmente. Estoy en LinkedIn también, pero más me van a encontrar en mi Instagram. Ahí está, es correcta Ahí mismo, la sí. cuenta de la arroba, ¿verdad? Así mismo. No sé si por ahí alguien está viendo esto, te quiere contactar, quiere hacerte consultas, quiere sesiones, lo que sea. Estamos abiertos a eso, gusto. ¿verdad? Pueden contactarme directo ahí al Instagram, está en el Linktree, están también mi teléfono de WhatsApp. O les paso acá mi WhatsApp, que es el 0991 77 17 11. Y cualquier cosita pueden corroborar ahí en mi Instagram también. Está ahí, ¿verdad? Abierto entonces para hablar acerca de esto. Y el que necesite ayuda, pedir ayuda no está mal. Es el primer paso de coraje incluso, ¿verdad? Que todos deberían tener. Claudia, muchísimas gracias por el tiempo. En serio, valoro muchísimo que te hayas tomado la tarde de venir acá a conversar con nosotros de un tema que es todavía incipiente, ¿verdad?, para nuestra sociedad, pero del que sin ninguna duda tenemos que comenzar a hablar más en voz alta. No, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto cuando sea necesario voy a estar acá. Muchísimas gracias. Esto ha sido Plenamente, va a ser hasta la próxima.